A Disney le encanta usar animales, pero en Zootopia explotaron ese concepto, los cuales tienen que 64 especies, esto va a doler. Pero como los quiero mucho, hagamos esa guía secreta de animales. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para ver más análisis de películas como este. Comencemos con el video. 64 especies, madre de Dios. Zootopia se ha convertido en una de las más grandes películas de Disney, y no es para menos. Se ve el esmero que se le dio al investigar muy bien a diferentes animales, además que al público le atrajo mucho, la cual se estrenó en el 2016 y nos lleva al utópico lugar donde los mamíferos actúan como humanos, y hago especial énfasis en mamíferos, ya que son los únicos que veremos. Ningún otro reino animal está representado aquí, e inclusive se omitieron a los primates, donde vemos a la oficial Judy Hopps convirtiéndose en policía y a Nick de ser mezquino a un compañero y amigo, donde ambos tienen que resolver un misterio, ya que algunos depredadores han desaparecido, donde su mensaje que nos quiere dar está enfocado en el racismo, principalmente canalizado entre los carnívoros y los herbívoros. La enseñanza es buena, pero deja ver un gran problema, y es que quieren que veamos a los animales como humanos, lo que puede provocar que las personas crean que deben de comportarse como en la película. Pero lo que más me gustó fue la cantidad de especies que vemos, y la mayoría las veremos a continuación. La primera que veremos será la mismísima Judy Hopps, una pequeña peluda que tiene mucho ímpetu y grandes orejas. Es sumamente obvio que es un conejo, pero para ser más precisos por lo largo de sus orejas, estamos hablando de que se trata de una liebre europea, sobre todo por sus colores. Son animales sumamente veloces y ágiles, que corren rápido, por lo que el personaje está muy acorde con su comportamiento. Tiene una cantidad enorme de hermanos, y eso se debe a que las liebres son muy prolíficas, ya que se pueden reproducir 2 veces o más al año, y tener en cada camada hasta 5 gazapos. Si un conejo llega a vivir unos 12 años, eso da como resultado una enorme familia. Le encantan las zanahorias, de hecho es donde proviene Judy, pero eso cae en el estereotipo de que los conejos las aman, cuando en verdad comen muchos alimentos de origen vegetal. Además, su principal sentido es el oído, de ahí que tenga unas enormes orejas y al más mínimo estímulo reaccionen. El siguiente es un carnívoro y amigo de Gideon, con el cual Judy pelea, ya que la considera inferior. Este pequeño mamífero es un turón de las estepas. Lo sabemos por el antifaz y su cuerpo delgado y alargado, con orejas pequeñas y circulares. Llegan a medir hasta 52 centímetros de largo, pero sus extremidades son sumamente cortas. Son carnívoros estrictos, por lo que cazan una gran variedad de presas, entre ellos liebres. Son muy ágiles y se tienden a introducir a las madrigueras para perseguir a su comida. Ya que Judy se decide a ser policía, va a la escuela y se topa con una enorme entrenadora, sumamente estricta, sobre todo con Hope. Como estás pensando, se trata de un oso polar, el carnívoro terrestre más grande del mundo y que solo habita en el Polo Norte. Pesan 800 kilogramos y cuando están en 4 patas alcanzan más de 2,5 metros de largo. Ahora imagínatelo parado. Están especializados a una vida en temperaturas heladas y con nieve, pero su piel es de color negra. Esto le permite calentarse cuando reciben los rayos de sol. Son carnívoros y muy voraces, haciéndole frente a animales que superan su pesaje, como las morsas. Podrás aprender más de este oso en la tarjeta de arriba. Entre los cadetes en entrenamiento, como también otros animales en Zootopia, hay un enorme animal que es un clásico que se incluye en las películas. Lo digo en serio, lo pueden comprobar en el contenido del canal sobre los animales que aparecen en las películas. Este es el hipopótamo común, parte de la megafauna. Llegan a pesar unos 4.500 kilogramos y aunque tienen colmillos, son enteramente herbívoros. Pastorean en la tierra consumiendo 40 kilogramos de forraje diarios. Pueden comer plantas acuáticas, pero es sumamente raro, pasando 5 horas por noche solo en comer, llegando a desplazarse unos 4 kilómetros. Otro cadete y habitante de los ecosistemas de Zootopia es un enorme y musculoso personaje. Como podrás intuir, es un tigre, esto por su apariencia felina y sus manchas negras en forma de franjas. Es el felino más grande del mundo, aunque no les podría decir qué subespecie es. Son carnívoros estrictos, especializados en cazar grandes presas para saciarse, como ungulados, pero si lo amerita pueden cazar presas muy pequeñas. Son sumamente musculosos y corren muy rápido, pero no pueden mantener una velocidad por mucho tiempo y se cansan sumamente rápido, y podrás aprender del tigre de Bengala en la tarjeta. No puedes dejar de verlo.
Otro cadete y que se puede confundir es un enorme mamífero con un cuerno en la nariz. Es muy fácil decir que es un rinoceronte, pero al ver su enorme cuerno nasal, sumado a tener uno más pequeño por detrás de este arriba de su hocico, sería un rinoceronte blanco. Llegan a pesar 3.600 kilogramos, de ahí su enorme tamaño. Tienen un cuerno nasal que llega a medir hasta 1,60 m el más grande, y esto les causa que se les case para su obtención y venta ilegal. Son herbívoros que consumen pastos de las llanuras africanas, comiendo kilos de hojas, brotes y demás, los cuales arrancan con sus labios móviles que son sumamente prensiles. Cuando Judy entrena boxeo para defenderse de los criminales, otro mamífero enorme le da una arrastrada, pero al final se supera y lo derrota valiéndose de sus habilidades. Es muy parecido al animal anterior y también es un rinoceronte, pero al ver su cuerno más pequeño, se trata de otra especie diferente. En este caso es el rinoceronte negro, ya que su cuerno nasal frontal es más pequeño, como de 42 centímetros, como los del animal en el que se basa. No es una regla, pero la mayoría no crece tanto, además del tono que es más gris. También son herbívoros africanos, y podrás aprender de este enorme mamífero en la tarjeta. Después conocemos al alcalde de Zootopia, un pomposo gobernante llamado Lionheart. Por su melena y apariencia felina, se trata de un león macho. Viven en el continente africano y por su porte se le considera el rey de la selva, de ahí que siempre se le ponga como el gobernante de diferentes películas. Son carnívoros que cazan a muchas presas, inclusive a otros mamíferos que su dieta es la carne. Los machos casi no acechan presas cuando están en grupo, siendo bastante holgazanes, pero estos son más agresivos durante la alimentación. Ya entrados en Zootopia veremos a muchas más especies. Uno de ellos que siempre se repite constantemente son las jirafas. Tienen un cuello muy alargado y a pesar de esto tienen la misma cantidad de vértebras cervicales que la mayoría de los mamíferos, es decir 7. Y su cuello se debe a una selección natural a partir de su alimentación. Son herbívoros que pueden alcanzar las hojas de los árboles y gracias a ello no tienen competencia por parte de otros ungulados. Consumen hasta 66 kilogramos al día, pero en las épocas más duras pueden sobrevivir con solo 7. La arrendadora de Hope en esta ciudad es una viejita con un caparazón en la espalda, y se trata de un armadillo. Por la cantidad de bandas en la mitad de su espalda, es un armadillo de 9 bandas, y nos enseña que no solo hay carnívoros, sino también los insectívoros están presentes. Supongo que ellos nadie se los discrimina porque se comen a los insectos. Es un mamífero que vive en el continente americano. Llegan a pesar 7 kilogramos, y se especializan en buscar hormigueros y termiteros, donde lo destruyen con sus garras y atrapan a la mayor cantidad de insectos que salen a proteger su casa. Podrás aprender más de este mi animal favorito en la tarjeta, espero lo veas. Vemos a otro par de habitantes del edificio y vecinos de Judy, son gacelas, eso lo sabemos por su forma y la presencia de cuernos, pero muchas se parecen por lo que puede haber discrepancias. El primero que vemos se parece mucho a la gacela de Sommering, eso por los cuernos y las manchas rostrales. Viven en África, miden 90 centímetros de la cabeza a la base de la cola, consumen arbustos y su ecosistema es la sabana africana. El otro vecino sumamente ruidoso y que es muy parecido difiere por sus cuernos, los cuales son más rugosos. Estoy especulando, pero creo que se trata de una gacela arábiga. Son de los pocos mamíferos donde ambos sexos tienen cuernos. Pueden alcanzar velocidades de 80 km por hora. Viven en Asia, sobre todo en Medio Oriente, y por lo general son diurnas, especializadas en recorrer los páramos montañosos. Ya en la jefatura de policía, no podría faltar algún abogado para defender la justicia o servir de ayuda legal para algún criminal. No sabemos su nombre, pero sí el animal en el que está basado. No podría ser otro que un alce. Es el herbívoro más grande del hemisferio norte, ya que miden 3.2 metros de largo. Consumen una gran variedad de alimentos de origen vegetal, pero como es cíclico, migran a diferentes partes, y su dieta se adapta a este evento, llegando a consumir corteza cuando no tienen que comer. Comen 20 kilogramos diarios, y como no, tenemos su documental, así que no te lo pierdas. El dolor de cabeza de Judy y que siempre la menosprecia al verla pequeña y por consecuencia inferior, el jefe Bogo, un musculoso herbívoro con cuernos curvos y con un color negro. Este se trata de un búfalo cafre, uno de los animales más peligrosos de África, y llegan a atacar leones a la mínima provocación. Son sumamente fuertes y forman manadas grandes, sobre todo cuando migran. Llegan a pesar 800 kilogramos y son consumidores de pastos. Comen una gran cantidad y lo fermentan en su rumen.
En la heladería vemos la otra cara de la moneda, y son los herbívoros los que discriminan a los carnívoros, por parte de los paquidermos que la atienden. Podría ser difícil distinguir a este elefante, pero al ver sus orejas, que son enormes, se trata de un elefante africano, un mamífero perteneciente a la megafauna, pesando hasta 6 toneladas y a medir de largo 4 metros. Su alimentación consiste en el follaje, consumiendo una gran variedad de material vegetal, como hojas, frutas, semillas y demás, las cuales la obtienen arrancándolas con su trompa, que tienen una movilidad y que también la utilizan para succionar agua y beber, llegando a migrar muchos kilómetros para encontrar una zona con los mejores recursos. Ya conociendo a Nick, vemos a un pequeño grupo de empresarios siguiéndose de forma mecánica y les vende unas paletas de dudosa procedencia. Estos pequeños son hámster dorado. Es más conocido ese comportamiento de seguir a sus compañeros por parte de los lemmings, pero por su color, orejas poco peludas y sus cachetes regordetes, es muy probable que sean hámster sirios o dorados. Son unas de las mascotas más populares del planeta y se reproducen muy rápido. De hecho, lo pueden hacer una vez al mes y tener una camada de 8 crías, por lo que son extremadamente prolíficos. Son animales omnívoros, ya que consumen semillas, frutas, incluso insectos y hasta otros animales si lo requieren. Por eso estos animales son poco conflictivos con las demás especies, y creo que eso los posiciona en la cima al colocarlos como empresarios. Después conocemos a un pequeño bebé, que luego resulta no ser lo que parece y es el compañero de fraudes de Nick. Se llama Finnick y tiene una apariencia de zorro, pero por las enormes orejas en forma de antenas y su color se trata del popular Fennec. Son zorros muy pequeños y desérticos, de ahí que Nick lo haga pasar como su hijo, ya que miden 30 centímetros y tan solo pesan 1,5 kilogramos. Son carnívoros, unos cazadores nocturnos especializados en capturar insectos. De hecho, comen alacranes y les pueden arrancar el aguijón. Escarban en la arena para encontrar su comida y su apariencia es sumamente tierna. Eso se da porque parecen cachorros aun cuando son adultos. De ahí que se haga pasar como un bebé cuando en realidad tiene la voz de Marcus Phoenix. Cuando Judy y Nick discuten por el fraude, para cruzar la calle hay una señora muy enojona con espinas, en lugar de pelaje. Este curioso animal es un puercoespín africano. Eso lo sabemos por la presencia de las espinas y el color, ya que son negras, pero en la punta tienen unas franjas blancas, que las utiliza como una defensa, ya que se les clava a los depredadores. Son roedores, por lo que sus dientes le crecen toda la vida. Además, su dieta se basa principalmente en material vegetal fibroso, como corteza, raíz y tubérculos. Ocasionalmente son insectívoros y hasta carroñeros. Luego vemos una manada de animales cruzando la calle, con cuernos curvos y una especie de barba. Buscando mucho, el animal que encontré al que se parecen estos sería un takin, uno de los animales menos conocidos, ya que viven en Asia. Sobre todo en el Tíbet, llegan a un largo de unos 2 metros y sus cuernos una longitud de 60 centímetros, los cuales se curvean, con un hocico arqueado y de color arena. Son rumiantes y su dieta está especializada en los pastos. Después vemos un herbívoro leyendo el periódico mientras vende fruta. Tiene un perfil muy general de los antílopes y sabemos que es hembra, ya que carece de cuernos. Investigando resulta ser un impala común hembra, esto por las marcas blancas de su cara. Viven en África y también son herbívoros. Miden 1 metro, son diurnos y base de la dieta de muchos depredadores africanos. También conocemos a unos roedores que se dedican a la construcción y están basados en uno de los animales que se les asocia a esta actividad, los castores. Por su color sería un castor americano. Se les asocia con este trabajo de la construcción porque son capaces de crear diques, ya que talan árboles con sus dientes que miden 2 centímetros y les crece toda la vida. Los derriban y los trasladan a los ríos para crear una madriguera. Son animales semiacuáticos y roedores. Tienen colas largas y aplanadas, como platos, y con ello golpean los troncos para acomodarlos. Tenemos un ladrón que permite que Hope demuestre sus habilidades. Tiene un perfil alargado y un hocico largo, siendo común que se piense que es un mustélido, pero en realidad es una civeta de las palmas común, ya que sus patas son largas y tiene una cola peluda, pero su principal diferencia es lo largo de su hocico. Viven en Filipinas y miden 50 centímetros de largo. Animales nocturnos, parte de la fauna arborícola. Son carnívoros, pero al mismo tiempo adaptables y se roban la comida de otros animales, de ahí que quede genial que sean un ladrón. Vemos una parte de la ciudad llena de ratones, que tienen todo adaptado a sus necesidades y tamaño. Cuentan con vehículos. Estos son ratones comunes. Son muy comunes en las ciudades y abundan a nivel mundial, considerados una plaga.
de ahí que tengan su propio lugar para vivir. Tienen una cola pelona y larga, llegan a medir unos 9 centímetros y son roedores, ya que le crecen los dientes durante toda la vida, y presa de muchos depredadores alrededor del mundo. También conocemos a una esposa preocupada por su marido, ya que no lo encuentra, y da inicio a la evolución de la trama, la señora Nutriales, la cual está basada en una nutria europea. Viven en Europa, Asia y parte de África. Son mustélidos acuáticos, por lo que buscan las regiones con ríos y lagos. Principalmente son carnívoros y se especializan en consumir una gran variedad de especies acuáticas, sobre todo moluscos como almejas. Son muy tiernas y hacen una gran cantidad de actividades juntas, hasta dormir mientras están en el agua agarradas de las manos. De ahí que la señora Nutriales esté muy preocupada por su esposo, porque tiene un vínculo muy importante como especie. Luego vemos a la vicealcalde de Zootopia, que es más la secretaria, pequeña, muy servil y tierna al extremo. Se llama Ovinia. Está basada en los borregos, parece más un cordero, es decir, un borrego juvenil de temprana edad, aunque me gusta más la apariencia de los demás borregos que vemos, ya que su pupila tiene una forma ovalada, como en la vida real. Estos son herbívoros, un rumiante domesticado, están distribuidos por todo el mundo y muchos depredadores los comen. A veces a los machos les crecen los cuernos y hay una considerable cantidad de razas de ellos. Luego vemos a la guía espiritual del balneario de los animales que quieren una vida más natural, Jax, el cual es muy olvidadizo, o eso cree él. Está basado en el yak, un bovino muy importante de Asia. Viven en el Tíbet, de ahí que se le asocie con una personalidad espiritual y mística que tiene el personaje. Además tiene moscas volándole en la cabeza. Eso se debe a que los yak, que es el animal domesticado a partir del buey almizclero, son muy apestosos. Son herbívoros y rumiantes. Llegan a medir unos 2 metros de largo y a pesar 225 kilogramos. Se ven más pesados porque tienen un pelaje voluminoso. De ahí que Jax lo vemos muy flaco, ya que está pelón. También conocemos algunos animales sin ropa, lo cual es irónico por la reacción de Hope. Uno de ellos que vemos rascándose la espalda son un grupo de osos pardos, uno de los mayores carnívoros del hemisferio norte. Los vemos rascándose en los árboles porque es una actividad recurrente de ellos, ya que esparcen su aroma a ellos para delimitar su territorio, sumado a que se quitan la molesta comezón de la espalda. Habitan en los bosques. Son animales que miden más de 2 metros de alto, cuentan con garras y son muy fuertes. Consumen una amplia variedad de alimentos, lo que incluye grandes animales para saciarse, así como frutos y miel. También tenemos a la maestra de yoga con la piel totalmente expuesta. Por su forma no podría ser otro que un elefante, y se llama Nangi, pero a diferencia de los que mencionamos, esta cuenta con orejas más pequeñas, por lo que se trata de un elefante asiático. Está haciendo yoga y eso se debe a que en la India es el lugar por predilección de esta actividad, y este mamífero es muy recurrente en ese lugar. Son herbívoros y llegan de largo hasta 3 metros. Son más pequeños que el elefante africano. Les crecen colmillos pero son más pequeños y tienen una cobertura de pelaje. Ahora veremos al personaje favorito y dolor de cabeza de Hope por su lentitud, Flash, un trabajador del área vehicular del gobierno, y es sumamente lento, la perfecta metáfora para todo lo que involucra la burocracia, y no podría estar mejor representado si no fuera por un perezoso, pero hay muchos de ellos. Este personaje está basado en el perezoso de 3 dedos, un herbívoro arborícola de América, únicos en el mundo. Tienen grandes garras para sujetarse de los árboles, son muy lentos al moverse, y eso les ayuda a protegerse, ya que su pelaje de color café se mezcla con la corteza debido a la humedad y la lentitud, sumado a que pasan todo el tiempo a la sombra, permite que le crezcan algas y su pelo se torne verdoso. Comen una amplia variedad de hojas y que su apariencia no te engañe, cuando están en peligro pueden arañar. Como en toda ciudad, la mafia está presente, y eso lo ocupa Mr. Big, un pequeño mamífero con un hocico muy largo y dientes filosos. También sirve de referencia de la película del Padrino. Está basado en una musaraña enmascarada, confundida por su forma con los ratones, pero son excelentes cazadores, donde comen lombrices, arañas e insectos. Miden 3 centímetros, son nocturnas, por lo que quedan perfectas para actividades poco éticas. Pueden escarbar y hasta escalar si lo requieren. Después vemos a un animal que se convierte en salvaje de manera espontánea. Esto le sucede al señor Manchas, un felino negro. Por sus manchas poco visibles y la cabeza que difiere a otros personajes, se trata de un jaguar con melanismo, un carnívoro de América y el felino más grande del continente. Viven en muchos hábitats, pero por lo general prefieren la jungla, y como lo sabes, son carnívoros. Cazan una gran variedad de animales, hasta cocodrilos. Llegan a medir 1,80 m y a pesar 168 kilogramos.
Después, en una instalación en la nieve, hay unos guardias peludos y aulladores. Es más que obvio que son lobos. El que se les ponga como guardianes se debe a que estos cánidos tienen un comportamiento social, donde deambulan en las periferias de su terreno para detectar a los intrusos, sumado que constantemente se comunican con aullidos, un sonido potente que se escucha a la lejanía y le permite dar a conocer su presencia de forma sonora. Son carnívoros estrictos que llegan a medir 1,30 m y a pesar 45 kilogramos. Están adaptados a diferentes climas. Después nos enteramos del secreto de la película y vemos a una científica carnívora pequeña, regordeta y con un pelaje negro con 2 franjas paralelas al dorso. Se trata de un tejón melero. Son mustélidos de África, son pequeños y miden 70 centímetros. Aparentan ser robustos, pero son puro músculo. Y llegan a cazar cobras, una de las serpientes venenosas más peligrosas y populares. Aparte tienen el descaro de meterse a los enjambres para romper y robarse la miel, de ahí su nombre. Son muy gruñones. La película nos presenta a Shakira en su versión animal y se llama Gazelle. Por su nombre y cuernos se trata de una gacela, pero hay que buscar una donde las hembras tengan cuernos. Sería una gacela de arena árabe, ya que ellas tienen cornamenta y coinciden los colores. Son herbívoros que viven en Asia, sobre todo en los desiertos de Medio Oriente. Están adaptadas a comer muy poco, ya que su hábitat tiene muy pocos lugares para la vegetación. Se calcula que hay 3.000 especímenes en vida silvestre. También vemos a un regordeto oficial que está en la entrada en la oficina de policías, con sobrepeso y amante de Gazelle, Benjamin Garraza, otro felino, y para distinguirlo debemos recurrir a las manchas de su pelaje. Se trata de un guepardo chita, y eso lo sabemos porque las manchas son circulares. Es el animal terrestre más rápido del mundo, corren a 115 km por hora, y eso vuelve muy gracioso al personaje, ya que por comer tantas donas jamás correrá a esa velocidad por su sobrepeso. Son animales carnívoros y pueden alcanzar a cualquier animal, de ahí que sea un éxito ya es otro mundo. Además tienen las garras delanteras salidas, cuando los felinos son retráctiles. Esto les permite tener más tracción. Tienen un cuerpo alargado ya que es de 1,5 m. Después de que la discriminación denote contra los depredadores, la conductora de noticias nos indica qué está pasando. Esta, por su pelaje y perfil que tiene, se trata de un leopardo de las nieves. Son carnívoros con un pelaje muy grande, de color gris con manchas. Viven en el Himalaya y su color le permite camuflarse en la nieve. Llegan a medir 1,30 m y son muy buenos escaladores de las montañas, y llegan a ser casi invisibles por sus tonos. Luego vemos a un habitante en contra de los carnívoros, es un cerdo. Esto es un tanto irónico, ya que estos animales domésticos son omnívoros y llegan a comer granos y forrajes, y al mismo tiempo pueden comer carne. De hecho, llegan a cazar, sobre todo comen carroña, cuando son salvajes, por lo que sería un hipócrita al estar en contra. Hay muchas razas de ellos, y los que todos tenemos en mente tienen un color rosa. Vemos a otra manifestante pacífica que está enfrentando a los protestantes en contra, otro felino. Por sus manchas podemos intuir que es un leopardo. La mayoría de las subespecies viven en Asia y solo hay una que se encuentra en África. Son grandes escaladores y tienen garras muy filosas. Llegan a cargar animales más pesados que ellos y a subirlos a los árboles para comerlos con más calma. Y por último tenemos al mejor personaje, y en lo personal mi favorito, Nick Wilde, un embustero que fue discriminado y provocó que se volviera solitario. Este, por su perfil de cánido, orejas en forma de flechas y algo grandes, además de que tiene un color rojo y una cola peluda, se trata de un zorro rojo. Viven en muchos continentes y cuentan con muchas subespecies. Llegan a medir 90 centímetros y tienen muchos estereotipos, ya que son muy astutos al poderse meter en las granjas y librarse de las trampas. Son nocturnos y cazadores, buscando aves y roedores, por lo que ser amigo de una coneja hace que destaque esa pareja, ya que estos los cazan en la vida real. Si bien no incluía a todos los animales que salen, ya que la mayoría ni son perceptibles, la película tiene una gran cantidad de especies y ahora sabes qué animales aparecen en Zootopia con esta guía secreta. Espero les gustara el video, y si fue así, aquí podrás ver los de Madagascar. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para ver más contenido de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.